querida familia, qué gusto que nos volvemos a ver. Esto es Core en Línea porque la iglesia es donde tú estás. Y estamos cerrando nuestra serie sobre la fe. Y el tema de hoy es la fe que trae resultados, la fe que da resultados. Porque Dios no te va a dar algo que no funciona, que no te da resultados. Y eso incluye a la fe. Amén. Así que vamos a entrar a este último capítulo, pero antes queremos recapitular lo que hemos aprendido a lo largo de esta serie. ¿Me acompañas? El apóstol Pablo, el apóstol de Cristo, el teólogo del primer siglo, nos recuerda en sus cartas a los romanos que, Romanos 12, 2 y 3, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Por la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cuando Pablo habla de transformarnos, está hablando de este arrepentimiento, de una manera diferente de pensar, de cambiar tu opinión que tienes acerca de Dios para comprobar que los deseos, que la voluntad de Dios, que el corazón de Dios para tu vida, para tu familia, para tus seres amados, son buenos, agradables y perfectos. Es importante que podamos comprender esto, que de esto se trata el arrepentimiento. No solo es sentirnos mal por haber hecho algo de manera equivocada, intencional, con culpa, sin intención, sino que el arrepentimiento es este cambio de opinión que empieza en nuestra mente, con la renovación de nuestra mente. Por eso en el verso 3 Pablo habla sobre pensar con sensatez según la medida de fe que Dios nos ha dado. Reflexionemos. Dios es justo, Dios es santo, Él es honesto, de Él nacen estos atributos y a todos nos da la misma medida de fe. Por eso a todos nos da la misma medida de fe. No es que a unos les da más fe y a otros menos fe. No, así no obra el Señor. La diferencia está en cuánto usamos esa fe para creer de manera correcta por un futuro y un presente mejor. Nuestra manera de pensar y la fe van de la mano, porque a veces tendemos a pensar, ¿verdad?, en que no nos va a ir mal, en que las cosas no van a funcionar, en que las cosas no se van a dar. Y comenzamos a creer aquello, pero todo empieza con un pensamiento. Cuando la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aún en medio de la adversidad, desafíos y dificultades. Ojo, querida familia, hacer uso de nuestra fe no evita que pasemos por las temporadas de valles, de tormentas, de dificultades, pero sí es el recurso que Dios nos dio para avanzar en medio de esas temporadas, para no quedarnos estancados en una temporada, sino poder avanzar. ¿Cuántos dicen amén? Hablamos de que no se trata de tener fe en la fe. ¿Recuerdan? Creo que fue en la segunda o tercera capítulo de esta serie. No es tener fe en la fe. No se trata de ser positivos, pensar positivos, hablar positivo, sentirse positivo, vestirse positivo. No, 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 no. Hay algo puntual que hace que nuestra fe, que hace que la fe que nos ha sido dada dé resultados. Y esto lo explica el apóstol Pablo de la siguiente manera. Y el escritor de los Hebreos. En Hebreos capítulo 12, verso 2 dice, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo que él esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. ¡Wow! ¡Qué increíble! O sea, para que nuestra fe dé resultados, primer elemento, fija tu mirada en Jesucristo. Número 2, Romanos 1:17, porque en el evangelio se revela la justicia de Dios. En el evangelio, en las buenas noticias, de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá.
Jesús es esta pieza clave importante para que nuestra fe dé resultados. Mirar a Jesús es mirar a Dios aquí en la tierra. Es Dios con nosotros, caminando con nosotros, conviviendo con nosotros, enseñándonos, proveyendo, cuidando, sanando, protegiendo, liberando, restaurando y mucho más. Y al ver a Jesús, puedes no solo hacer uso de la fe, sino que empiezas a vivir por medio de la fe para obtener resultados. El justo por la fe vivirá. Recuerda la premisa que le dio forma al movimiento de Jesús hasta el día de hoy, que es la iglesia. ¿Cuál es esa premisa? ¿Cuál es esa frase? ¿Cuál es ese eslogan de campaña, si cabe el término? Mateo 4:17. Desde entonces, Jesús comenzó a predicar y decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. En otra versión, dice, desde entonces Jesús comenzó a anunciar, cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios ya está cerca. El mensaje es claro, cambia tu opinión de Dios por la opinión correcta. Dios no está lejano. Desde que Jesús vino, su reino está cercano. Está al alcance de una oración con fe. Jesús nos muestra que Él no vino a establecer una religión más. Y hay muchas. Él vino con una propuesta más audaz, más sublime, más grande. Él vino a presentarnos un reino donde Dios es la autoridad máxima. Jesús está a su diestra y este reino, vamos a ver, ¿se acuerdan? ¿Quién se acuerda? 3 características de este reino. Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. Un reino de justicia por cuanto nuestros pecados, muchos pecados, han sido perdonados. Un reino de paz por cuanto en el mundo va a haber aflicciones. Pero la paz de Dios es superior y nos ayuda a transitar esos valles, esas adversidades y esas aflicciones. Y finalmente, un reino de gozo en el Espíritu Santo, porque los planes de Dios son de bienestar para darnos un futuro y una esperanza viva. Y además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, cuando flaqueamos, cuando dudamos, cuando pensamos retroceder. Aprovecho para animarte que si hay dudas en tu corazón, eso no le asusta a Dios. Todo lo contrario, son oportunidades para tener una revelación de cuán amado eres en Cristo Jesús. Así que puedes respirar y expresarle al Señor esas dudas que están en tu mente y en tu corazón. Jesús vino a presentarnos un reino, su reino. Y este reino es tan bueno como es su rey, como es Jesucristo. Por eso hay miles y millones de personas a través de la historia que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. Hemos rendido nuestra vida en cada área de nuestra vida y experimentamos justicia, paz y gozo de manera constante. Eso no es algo que depende de nosotros, eso no es algo que nosotros fabricamos, no. Eso es algo que te pertenece cuando abrazas a Jesucristo y su reino, su manera más alta de vivir. Estos elementos los provee el Rey, Jesucristo nuestro Señor. Y un elemento importante es la fe en este reino, en el reino de los cielos, es la fe. Mira lo que dice el escritor a los Hebreos, Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Sabe recompensar a quienes lo buscan. Es necesario que el que se acerca a Dios en oración crea que Él existe. Nuestro Dios es un Dios de fe y cada vez que nos acercamos a Él, debemos creer en Él, en lo que su palabra dice de Él. Nos dejó un testimonio cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Que Él existe, que Él es real, que Él está cercano, que Él está a tu favor y no en tu contra, aún
en los momentos de dificultad, aun cuando la regamos, ¿qué debemos creer? Que Dios está contigo, no para castigarte, no para darte un coscacho, no para condenarte, todo lo contrario. ¿Qué debemos creer? Y aún más cuando nos equivocamos, aún más cuando fallamos, ¿qué debemos creer? Él está de nuestro lado, que Él nos puede ayudar. Él nos da la capacidad para reconocer nuestra falta, nuestro error, nuestro horror, para perdonar, para pedir perdón, para restaurar. Y además, Él recompensa a quienes lo buscan. En otra versión dice que Él es galardonador de quienes le buscan. Pero ¿cómo estoy seguro de que Dios es tan bueno a pesar de todo lo malo que he hecho, Cristian? Gracias por hacerme esa pregunta. Pablo nos recuerda en Romanos 1:17. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, de tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. En el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Literalmente significa buenas noticias para ti, para mí, para nosotros. Y hacemos uso de esa fe al creer que esto es para cada uno de nosotros, para nuestra familia, para nuestros seres amados, para nuestra ciudad, para nuestra nación. Ahora, ¿cómo hacemos que nuestra fe dé resultados? Perfecto, entremos en materia. Ya hicimos un recorderis de todo lo que hemos visto en los capítulos anteriores y 3 puntos claves para que tu fe dé resultados. Número 1, conocer la voluntad de Dios. Para esto necesitamos renovar nuestra manera de pensar. Cambiamos la opinión que tenemos de Dios por la opinión correcta en la persona de Jesucristo. Por eso Pablo habla de que en el Evangelio, en Jesucristo, se revela la justicia de Dios. ¿Ok? Entonces, paso número 1, renovemos nuestra manera de pensar, nuestra opinión que tenemos acerca de Dios. Paso número 2, la fe viene por el oír el Evangelio. La misma medida de fe que Dios nos da, Pablo lo explica y escribe a los romanos. ¿Cómo esta medida empieza, cómo lo puedo explicar? No se activa, porque ese es el paso número 3, sino que esa medida de fe cobra vida. ¿Cuándo? Cuando escuchamos el Evangelio. Romanos capítulo 10, verso 17, dice que así que la fe viene por el oír, es decir, por el oír la buena noticia acerca de Cristo, que es el Evangelio. En otras versiones, la versión tradicional dice que viene por el oír y el oír la palabra de Dios, pero acuérdate lo que decía el escritor de los Hebreos, que pongamos nuestros ojos en el autor y el consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. Por eso la traducción original es que la fe viene, cobra vida esa medida de fe. ¿Cuándo? Cuando escuchamos las buenas noticias acerca de Jesucristo. Amén. Y número 3, la fe se activa al hablar. Es el mismo Pablo quien nos explica en su carta a los Corintios, 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. ¿Qué vamos a hablar? Lo que está escrito. Creí, renové mi mente, escuché, creí. Siguiente paso, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Amada familia, para ver resultados de la fe que nos ha sido dada, es tiempo de hablar. ¿Pero qué voy a hablar? Las buenas noticias, el Evangelio, la buena voluntad de Dios para tu vida, que es buena, agradable, perfecta. ¿Qué voy a hablar? Sus promesas. Porque teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, ya crees. Eres parte de este reino de justicia, de paz, de gozo. Pero no se queda ahí. Por eso es que hay muchas personas que no ven resultados al hacer uso de su fe. Pero la buena noticia es que si tú empiezas a hablar, ¿qué cosa? Conforme lo que está escrito, vas a ver resultados maravillosos. ¿Por qué? Porque es Dios quien lo ha prometido. ¿Sabías que en la Biblia hay más de 5,000 promesas de bendición para nuestra vida, nuestra familia, trabajos, hijos, nietos y más? Que le dan forma a nuestros pensamientos y resultados con nuestra fe en Jesucristo. El escritor a los Hebreos nos enseña que, Hebreos 6:12,
y para que no se hagan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas. Iglesia amada, la fe viene por el oír, pero se activa al hablar. ¿Hablar qué? Hablar las promesas de Dios, la voluntad de Dios para tu vida. Y vamos a hacer una prueba. Vamos a hablar en voz alta porciones de la palabra, creyendo que vas a experimentar lo que estamos leyendo en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en tus nietos, en tus generaciones. Si te animas, vamos, en pantalla va a aparecer aquí el versículo y quiero que lo hables en voz alta. Juntos lo vamos a leer. Mateo 11, 28 y 30, ¿ok? A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. En voz alta. Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo les haré descansar. Este es Jesús hablando. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Wow. Siguiente promesa, mira, ¿qué tenemos que hablar? Creí conforme lo que está escrito, por lo cual hablé. Juan 14, 27, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. La paz les dejo, mi paz les doy. No la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tengan miedo. ¡Wow! La paz les dejo y mi paz les doy. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Me encanta ser parte del reino de los cielos, porque este es un ingrediente indispensable, la paz. En medio de cualquier situación tienes paz. En otra versión dice, les dejo un regalo. Esta paz es un regalo para guardar su mente, su corazón. Vamos, otras dos promesas y terminamos, querida familia, y te invito a que hagas este ejercicio de en voz alta, hablar la palabra, declarar la palabra. Primero, renuevas tu opinión de Dios. Hey, Dios no está en mi contra, Él no me quiere ver infeliz, Él no me quiere ver enfermo, Él no me está castigando. Nuestro castigo lo llevó Jesús en la cruz del Calvario. El Señor te quiere ver. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. Exacto, por eso oramos en el nombre de Jesús. Qué maravillosa promesa. Y todo lo que pidan al Padre en el nombre de Jesús, Jesús lo va a hacer. Y esta es una promesa peligrosa, porque aquí está en juego el nombre de Jesús, la reputación de Dios. Mira, tremenda promesa que Dios te da. Tú puedes ir en oración y decirle, Señor, conforme lo que está escrito, creo, conforme lo que está escrito, hablo. Y tu fe traerá resultados buenos, agradables y perfectos. Amén. Y este es uno de mis salmos, porque estamos viendo estas promesas son del Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento también hay promesas maravillosas que dice el apóstol Pablo que en Cristo Jesús son sí y amén. O sea, no hay que estar dudando de que Dios, ¿será que Dios me quiere dar paz? ¿Será que Dios me quiere dar descanso? ¿Será que Dios me quiere ayudar con esto que le estoy pidiendo? Sí, dice Pablo, sí, ese es nuestro Dios. Es un Dios bueno. Es un Dios misericordioso, pero aun cuando fallo, sigo con este pecado, sigo con esta batalla. ¿Cuánto más necesitas conocer y cambiar tu opinión de Dios? Que te tiende la mano para levantarte, para abrazarte y recordarte que eres amado. ¡Wow! Que tienes propósito, identidad, un destino eterno. ¿Cuántos dicen amén? Y cerremos con Salmo 103, los primeros 5 versículos. Mira, este es uno de mis salmos favoritos, me lo sé de memoria y yo creo cada parte de este salmo. Yo creo cada parte, así que te animo a que juntos lo leamos en voz alta. Creí, por lo cual hablé.
Amén. Vamos, Salmo de David. Bendice alma mía al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. El Señor perdona todas tus maldades y sana todas tus dolencias. El Señor te rescata de la muerte y te colma de favores y de su misericordia. El Señor te sacia con los mejores alimentos para que renueves tus fuerzas como el águila. ¡Wow! Qué hermosa porción de la Escritura, promesas de Dios dignas de creer y de hablarlas. Familia querida, terminamos este capítulo, terminamos esta serie. Haz uso de la fe que te ha sido dada. Más si estás enfrentando dificultades, desafíos o adversidades, haz uso de la fe que Dios ha depositado en ti. Y todo esto empieza con una sencilla oración. Una oración de rendición, porque en el reino de Jesucristo no se entra a la fuerza. No, este es un reino donde el ingrediente principal, además de la fe, es la rendición, es la humildad. Reconocer que necesito de Dios. Si ese es tu caso, acompáñame en esta oración y con tus propias palabras dile ahí: Señor Jesús, te rindo mi corazón, cada área de mi vida la rindo a ti. Yo creo en ti, que eres el Hijo de Dios, que nació de una virgen, murió en la cruz, pero resucitaste para perdonarme y darme vida eterna. Amén. Si acabas de hacer esta oración, por favor escríbenos. Queremos conocerte, queremos saber de ti, queremos invitarte. Los días miércoles tenemos por la noche un tiempo de adoración y de intercesión. Estamos orando por sus necesidades o peticiones puntuales. Súmate a esta familia, a esta casa, a esta comunidad. Querida familia, un fuerte abrazo. Nos vemos la siguiente semana. Que el Señor me los bendiga. Chao, chao. Gracias por conectarte con nosotros. Te esperamos el próximo domingo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de cada una de nuestras reuniones y actividades en COR. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp para más información. COR, un lugar para ti.